Buenas tardes, bienvenidos le damos a cada uno de los hermanos, a aquellas personas que se están acercando para adherirse a este estudio de Juan, donde nuestra hermana Beatriz estará compartiendo, aleluya, dando a continuación, aleluya, el capítulo, número. Bueno, vamos a ver el 16, vamos a hablar sobre el 16 y el 17. Sobre el capítulo 16 y 17, donde estaremos realmente deleitándonos en esa palabra que hay de 15 y 16. 15 y 16. Sí, el 17 lo vamos a dejar después. Amén. Donde Dios nos va a estar hablando. Hermanos, que Dios habla a nuestros oídos espirituales para oír la voz del Espíritu Santo, lo que Él nos quiere enseñar en esta tarde. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, bendecimos cada nación que también se está adhiriendo a este mensaje para nutrirnos de salvación. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Se siente el fuego de la promesa en la iglesia de Cristo Jesús. Se siente el fuego de la promesa y Satanás no lo puede apagar. Se siente el fuego de la promesa en la iglesia de Cristo Jesús. Se siente el fuego de la promesa y Satanás no lo puede apagar. Yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. Yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Aleluya. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos continúe bendiciendo después de esta hermosa alabanza, que Dios nos continúe bendiciendo. Bueno, vamos ahora a empezar el estudio de la palabra del Señor. El otro día había quedado una pregunta pendiente. La pregunta que había hecho una hermana era si Judas había participado de la Santa Cena. Otra pregunta que habían hecho era si comían los panes ácimos, es decir, los panes sin levadura. Sí, en la Pascua, la Pascua era de los panes ácimos después. Eran dos fechas que se celebraban juntas. El primer día la Pascua y después venían los 6 días de panes ácimos, o sea, panes sin levadura. Y sí, ya la Pascua se celebraba con panes sin levadura. Pero ahora vamos a ver esto de si Judas participó o no de la Santa Cena. Dice acá, voy a leer el Mateo. Mateo, en el capítulo 26, el versículo 20, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. O sea que si es con los 12, está también ahí Judas Iscariote. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice, mientras comían. O sea que estaban comiendo los 12 discípulos con el Señor. Todos los 13 estaban comiendo. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor, porque les había dicho que alguno de ellos lo iba a entregar. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían,
tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Bueno, o sea que Judas era uno de los que estaba en la mesa comiendo con el Señor. Ahora, después dice acá, en esta última parte de la cena, Judas ya no estaba, porque se había levantado. ¿Se acuerdan que el pasaje que dice que se había levantado y que no sabían por qué se había ido, pero el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes? Entonces él se levanta y se va, y los demás quedan pensando: ¿le va a dar algo a los pobres, o va a comprar algo para los pobres, o va a comprar algo que nosotros precisamos? Dice acá en Mateo, sigo leyendo al Mateo 26:30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, los cantaban los salmos, y generalmente cantaban el 118 y algún otro salmo más, cuando salieron al monte de los olivos. O sea, en esa parte ya no estaba, porque mientras ellos estaban cantando los himnos y ya estaban en la sobremesa, vamos a decir, fue que Judas salió para entregarle, y había planificado todo para entregarle ya después, cuando estuvieran orando seguramente en el monte de los olivos, que era donde él siempre iba a orar. Vamos a ver otro evangelio. En Marcos dice acá, ahí está, acá tenemos algo de lo que estábamos diciendo recién del panásimo, de los panes sin levadura. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, o sea, el primer día que era la Pascua, cuando sacrificaban el cordero, y eran días de panes sin levadura, desde la Pascua, desde el primer día, panes sin levadura. Y entonces la gente sacaba toda la levadura que tenía en sus aparadores, en la cocina, la sacaban, la tiraban, no fuera cosa que se confundieran y comieran pan con levadura, que le pusieran levadura a la masa. Y cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bueno, ahora después dice acá, en el versículo, o sea que ya sabemos que el pan de la Pascua y de los otros días que seguían después era sin levadura. Y acá en Marcos también, en el 14:17 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, o sea que Judas también estaba ahí, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno al otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Bueno, y seguimos ahora y vamos a ver en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Yo les quería leer esto porque realmente es algo que nosotros, que poco se habla de esto. Pero Jesús mandó a 2 de sus discípulos, a los que estaban más cerca de él, a Pedro y a Juan. Los mandó para que prepararan lo de la cena. Lo preparó mucho tiempo antes. Los mandó para que prepararan ya el ambiente para la cena, para que estuviera todo pronto para cuando ellos fueran. Y hay acá un comentario de esta Biblia que es de John MacArthur, de los comentarios de John MacArthur, que dice: identificados únicamente en el Evangelio de Lucas están Pedro y Juan. Los otros evangelios no los mencionan a ellos dos, que fueron llamados especialmente por el Señor Jesús para que prepararan ese lugar. Dice: esta no era una pequeña tarea. Tenían que llevar el cordero de la Pascua para sacrificarlo y hacer los preparativos para una comida para 13 personas. Eran los 12 más el Señor.
Pero los preparativos preliminares aparentemente habían sido realizados personalmente por Jesús mismo. Fue el Señor que se encargó de ir a avisarle al dueño de casa que le preparara la pieza de arriba, el lugar donde ellos iban a participar de esta cena, que fue la última cena con los discípulos. Aparentemente habían sido realizados personalmente por Jesús mismo. Y el dueño del aposento alto estaba encargándose de varios de esos detalles para ellos. Yo no sé cuáles serían los detalles, pero seguramente que estuvieran cómodos los almohadones para sentarse, porque ellos no se sentaban en silla como nosotros alrededor de la mesa, sino que se recostaban para comer. Todos los preparativos esos, que tuvieran las lámparas prontas para la luz, de que tuvieran, yo que sé, no sé qué otros preparativos para lavarse las manos, yo que sé, no sé, otros preparativos que tendríamos que investigar a ver cuáles eran los otros preparativos. Pero había muchos detalles, como cuando esperamos gente en nuestras casas, que lo esperamos, pero no es la media hora antes, sino que mucho tiempo antes estamos pensando en ellos, limpiar los vidrios, yo qué sé, no sé, hay tanta cosa para hacer cuando viene gente a nuestra casa y nosotros somos anfitriones y vienen de visita, tratamos de que no falte nada, de que no falte ningún detalle en ningún lugar, ni en el baño, ni para lavarse las manos, que tengan toalla, que tengan jabón, que tengan todo lo que precisan, todo es eso. Bueno, se supone que en esa época eran más o menos unos preparativos similares, y que el Señor, dice acá, había estado antes pendiente de eso. Después le da el cargo a Pedro y a Juan para que continúen con el cordero, con las otras cosas, con el pan, también la preparación del pan, con la preparación del agua, del vino, de lo que precisaran. Y después dice acá, en el versículo 22-14 de Lucas: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, o sea que estaban todos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. O sea que, según este evangelio, podemos ver que Judas estaba acá cuando se repartió el pan, cuando la copa de vino que todos participaron, estaba también Judas con ellos. Porque después viene el comentario: mas he aquí, la mano del que me entrega será conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hasta ahí parece que estaban los 12. Ahora, después, para la sobremesa, cuando venía la hora de los cantos, de cantar el salmo, bueno, ahí ya no, porque Judas lamentablemente, había tomado otro rumbo y estaba haciendo un trabajo que le costó la vida al Señor, ¿no? Y que, bueno, pero Él la entregó con gusto. No es que le quitaron la vida, sino que Él la entregó por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros conmemoramos en esta semana, la entrega del Señor por nosotros. Él dio su vida por nosotros, ocupó
nuestro lugar en la cruz por nosotros. Bueno, y ahora sí, vayamos al tema que tenemos para hoy. Vamos a ver, hoy vamos a dar el 15 y el 16. A ver qué dice. Juan capítulo 15. Y comenzamos ahora. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, vamos a ver, porque acá hay una cantidad de cosas para prestar atención. Hay tantas cosas lindas en este capítulo 15 que es maravilloso, podernos detener para ver todo lo que dice acá. Bueno, acá habla de la vid. Esta es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una metáfora extensa. Quiere decir que es larga. Una metáfora es una comparación larga. Y aquí aparece de nuevo el yo soy. El yo soy del Señor que aparece en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y acá la vid es el anticipo de lo que sería la relación de Cristo con la iglesia. Acá está determinado esa relación que tiene la vid, el árbol, el tronco de la vid, con las ramas, con los pámpanos. Es la relación del Señor en este momento con nosotros que somos miembros de la iglesia, de su iglesia. Separados de Él, nada podemos lograr. Dice acá, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que el dueño de todo esto, el dueño, el labrador, es Dios. Jesús es la vid. Los discípulos somos nosotros, los que seguimos al Señor. Aquí no se habla de miembros, se habla de discípulos. Son los que siguen al Señor, los que estamos prendidos del Señor, los que seguimos sus pasos. Los discípulos tienen que llevar fruto. Y para llevar fruto necesitan permanecer en Él. Y dice acá, miren el versículo 2. Todo pámpano, o sea la rama de la vid, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre, el dueño de la vid. No el tronco, no la planta, sino el labrador, el dueño de la viña, de la vid. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora,
¿Cómo duele cuando a uno le van sacando algún pedazo que a uno le duele, ¿no? Porque si a uno lo podan es como que le van cortando un pedazo, pero es necesario para poder llevar más fruto. Y eso es como una disciplina que el Señor hace con cada uno de sus discípulos, con cada uno de sus seguidores. El que no lleva fruto no está, es como que no forma parte de, es como que ya está cortado, no forma parte de la vida. No lleva fruto, lo cortan entonces y se va, al final termina para prender fuego. Pero los que llevamos fruto nos van a limpiar, nos van a sacar las hojas, lo que está de más, lo van a cortar para que nosotros podamos producir más fruto, mejor fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que, ¿quién es el que limpia? Es la palabra. La palabra de Dios es la que limpia. Para que Dios sea glorificado, somos limpiados. La palabra que he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vuelve a repetir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué pasa cuando nosotros le cortamos las ramas a la vid? Si se separan, se secan porque no tienen savia que vayan hasta la punta de las ramas. Se secan. Separados de la vid, nosotros nos secamos. Separados de Dios, nosotros nos secamos espiritualmente. Quiero que observen acá algo. Dice acá en el versículo 2, habla de fruto, lleva fruto. Y después dice, para que llevéis más fruto, fruto y más fruto. Y después acá, en el versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Son tres expresiones diferentes sobre fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. El teólogo Guy decía que el fruto es, el primer fruto que nosotros damos es nuestra entrega personal al Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, vamos, levantamos la mano y decimos: Señor, yo quiero que vengas a mi vida, quiero que estés en mí, quiero que empieces a ordenar mi vida. No quiero ser más yo quien gobierne mi vida, sino que quiero que empieces a gobernarla tú. Ese es el primer fruto, la entrega. Esto es lo que decía el teólogo Guy. Dice, más fruto. ¿Cuándo es más fruto? Es cuando estamos creando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con el fruto del Espíritu, lo que está en Gálatas 22, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas que nos ayudan a crecer como cristianos y que forman en nosotros el carácter de Cristo. A través de ellos nosotros podemos reflejar a Cristo y la gente puede ver en nosotros a Cristo y decir: ah, esta persona ha cambiado, esta persona es diferente, esta persona ha tenido un cambio desde antes de conocer a Cristo a después, esta persona ha cambiado, tiene a Cristo en su corazón, tiene a Cristo en su vida. Bueno, ese es el fruto del Espíritu, lo que nos hace crecer con el fruto y que se vea la presencia de Cristo en nosotros. El carácter del Señor lo reflejamos cuando tenemos más fruto. Y mucho fruto, dice el teólogo Guy, que serían
las almas que han conocido a Cristo a través de nosotros. No es que nosotros le hayamos dado vida como el Señor, no. Simplemente han conocido a Cristo o han querido conocer a Cristo a través de nosotros. Nosotros hemos sido los que relacionamos esa persona y le hemos dicho, mirá, Dios a mí me ha cambiado la vida. Yo quiero que tú conozcas a esta persona, a este Cristo que yo conozco, que es el que gobierna mi vida a partir de hace ya un tiempo y que ha cambiado mi vida, que la ha transformado por una vida fructífera, por una vida buena, por una vida más digna. Bueno, así que tenemos que lleva fruto, más fruto y mucho fruto, como dice acá. Y dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Y con el fruto nosotros glorificamos al Padre. Para esto es que tenemos que llevar fruto, para glorificar a Dios. Y seáis así mis discípulos. Y de esta manera, fructificando, vamos a ser discípulos del Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los he llamado siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Acá hay una cosa que nosotros tenemos que prestar atención. Hay una palabra acá que se repite. Bueno, en primer lugar, yo soy la vid, se repite también, está en el versículo 1 y está también más adelante en el versículo 5. Yo soy la vid, yo soy la vid. Pero hay una palabra que se repite acá y es la palabra permanecer. Permanecer. No es cuestión de que hoy permanezco y mañana estoy aburrida, me canso y me gusta más el mundo y me gustan más los deleites del mundo, las luces del mundo y dejo el camino que me lleva a la vida eterna. No, permanecer. Separados del Señor nos secamos y podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas es buena y es correcta. Para hacer las cosas bien hechas tenemos que estar aferrados a Dios. Esas son las obras que fructifican, las obras que después no son hojarasca en nosotros. Y dice permanecer. Miren cuántas veces dice permanecer. Acá en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Después dice acá, en el otro versículo 4, no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis, otra vez permanecéis. Yo soy la vid, y acá en el 5 vuelve a decir permanece, el que permanece. Y en el versículo 6, permanece. Y en el versículo 7, permanecéis. Y otra vez permanecen. Y otra vez acá, en el versículo 9, permaneced. Y en el versículo 10, permaneceréis. Y en el versículo 11, permanezco. Qué interesante. Y acá, más adelante, en el versículo 16, dice, y vuestro fruto permanezca, para que vuestro fruto permanezca. Fíjense
¿Cuántas veces se repite? A veces nosotros leyendo no prestamos atención a la cantidad de palabras que se repiten. Y acá la palabra permanecer es fundamental. Permanecer. Permanecer aferrados al Señor. Así como la rama, el pámpano, está aferrado a la vid para poder producir fruto, nosotros como discípulos del Señor tenemos que estar aferrados a Él para poder fructificar, para poder tener fruto. Otra de las cosas que quiero mencionar con ustedes es, reflexionar acá, es mis amigos. Ya no los llama siervos. A sus discípulos no los llama siervos, porque dice que el siervo no sabe lo que hace el Señor. Los empezó a llamar amigos. Saben que yo, les voy a decir, les voy a contar un testimonio. Yo siempre oraba para que mis hijos fueran siervos del Señor. Y cuando yo comprendí esta palabra de que es mejor ser amigo que siervo, yo le pedí al Señor, Señor, que mis hijos no sean siervos tuyos, que sean amigos tuyos, que tú los puedas considerar tus amigos. Y eso es lo que yo deseo para mí también, y es lo que deseo para ti, querido oyente, para ti que me estás oyendo y para los que están acá también, que el Señor nos pueda considerar sus amigos, que nos pueda llamar amigos de Él. ¡Qué hermoso! Como le llamó a Abraham, amigo. Bueno, que nos pueda llamar a nosotros también sus amigos, como le llamó a sus discípulos acá, sus amigos. Que nosotros también podamos ser amigos del Señor, y no solamente siervos, porque siervos, por supuesto, si nosotros tenemos un Señor, nosotros somos siervos, esclavos de ese Señor, que es el Señor Jesús, porque si no lo tenemos al Señor como nuestro Señor, tenemos a otro Señor, que es Satanás, y a quien no queremos servir. Pero a este Señor nosotros lo queremos servir y somos siervos de Él. Pero qué lindo es que Él nos pueda considerar amigos. Por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, para ser amigos de Él. Y hay otra cosa acá que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué maravilla la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. Por gracia nos eligió el Señor, no porque fuéramos los mejores. Éramos pecadores como cualquiera, pero Él nos eligió. Y nosotros, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayudó para que le pudiéramos abrir la puerta de nuestro corazón al Señor, para que pudiera venir a nosotros, entrar en nosotros. Dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto es importantísimo. Este amor que lo marcó tanto a Juan, al autor de esta epístola, y que vemos después cuando en las tres cartas de Juan, que Juan escribe la primera, la segunda y la tercera, acá tenemos una cantidad de, acá miren, estoy en el capítulo 2, que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, esto lo escribió Juan también, esta es la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Después en el 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y después sigue, y acá, por ejemplo, a ver, acá en el capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Después acá, en el versículo 3, también en el 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Qué interesante cómo Juan, el apóstol Juan, aprendió lo importante que es el amor para Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Dios es amor. Y Él ha compartido este atributo, lo ha compartido con nosotros. Él es amor. No es que tenga amor, es amor. Y compartió el amor con nosotros. Nosotros tenemos amor de a ratos, pero tenemos que tener un amor permanente, porque es lo que Él nos da y es lo que Dios quiere, que el amor permanezca en nosotros y que nosotros podamos transmitir amor, así como lo recibimos del Padre, que lo podamos también dar a las personas. Bueno, vamos a continuar acá. Dice en el versículo 18, estamos en el 15-18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendríais pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, y aquí empieza a hablar de un tema sumamente importante, empieza a hablar del Espíritu Santo. Mientras tanto, hasta ahora había hablado del rechazo que tiene Él en ese momento y que íbamos a tener sus discípulos. Rechazo por los mismos judíos, porque Él vino a su nación, vino a los judíos lo rechazaron. Y ahora está hablando acá del Consolador, del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Y a quién le iba a mandar el Consolador? ¿A quién iba a mandar el Espíritu Santo? Lo iba a mandar a sus discípulos, a sus seguidores. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Empezamos el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Fíjense que si nos ponemos a pensar, Pablo fue justamente uno de los que perseguían a los discípulos del Señor y pensaba que estaba haciendo una gran obra para Dios por matarlos y dejarlos que los asesinaran, porque a él le parecía que estaba haciendo bien, porque los discípulos del Señor eran un fraude, eran algo que tenían que ser eliminados. Sin embargo, eso fue hasta que Dios lo tocó. Cuando Dios se le aparece y tiene una relación con él, tiene un encuentro con él, Pablo cambia radicalmente y se transforma
en esa persona tan maravillosa que nosotros vemos que escribió tanto en la Biblia, y fue el apóstol. Él mismo se nombraba apóstol, porque así era concebido. Dice acá, estoy en el versículo que sigue ahora, en el versículo 4, dice, esto os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Saben que uno de los pecados más grandes que presenta la Biblia es el pecado de incredulidad. Fue por pecado de incredulidad que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Nosotros pensamos, no, fue por desobediencia, pero la Biblia mismo dice que fue por incredulidad, que golpeó 2 veces la piedra, seguramente porque tenía temor de que con hablarle solamente a la piedra, que era lo que tenía que hacer, lo que Dios le dijo que hiciera, no iba a salir agua. La Biblia dice que es incredulidad, o sea que es un pecado gravísimo la incredulidad. Y a veces somos incrédulos y hay que tener cuidado con esto, porque no puede ser una cosa permanente. Pero acá dice incredulidad. Nosotros hemos creído en el Señor, por lo tanto, el Espíritu Santo trabajó en nosotros para que nosotros no tuviéramos esa incredulidad, creyéramos en el Señor y entregáramos nuestra vida a Él. Después de acá, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En el Pentecostés reconocieron que Jesús era justo y que lo habían matado a Jesús injustamente. Nosotros sabemos que si nosotros aceptamos ese sacrificio del Señor, porque ese sacrificio del Señor en la cruz nos correspondía a nosotros, éramos nosotros los pecadores y tendríamos que haber ocupado ese lugar, que lo ocupó el justo por nosotros injustos. O sea, de justicia. El Señor Jesús era justo y lo mataron a Jesús, que era el Mesías. Él fue el enviado, que vino a morir por nosotros. Y dice en el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio se hizo en Jesús y nosotros debemos aceptar ese juicio en nuestro lugar. El juicio ya está hecho. Gracias al Señor Jesús nosotros no vamos a pasar por el juicio. Nosotros no vamos a pasar por el juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque ya aceptamos el juicio del Señor. A Él le costó caro. Él derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos a nosotros. A Él le costó. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar este juicio que cayó sobre Él. Dice acá, aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante es esto. El Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros para que nosotros glorifiquemos al Señor. Glorifiquemos al Señor Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos reconocer al Señor.
si reconocemos al Señor Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Redentor, es porque el Espíritu Santo trató con nosotros y el Espíritu Santo nos guió al Señor. Por eso, cuando nosotros traemos una persona al Señor Jesús para que se entregue, no somos nosotros. Amén. Es el Espíritu Santo quien hace la obra para que la persona se entregue al Señor, para que la persona tenga un corazón contrito y humillado y se reconozca pecador y pueda de esa manera llegar al Señor. Dice acá en el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ay, qué tremendo. ¿Lo verán? ¿No lo verán? ¿Lo verán? ¿No lo verán? ¿Qué quería decir el Señor con todo esto? Estaba hablando de su muerte, no lo iban a ver por un tiempo, y de su resurrección y glorificación, porque Él iba a resucitar para ir al Padre. Dice acá, entonces le dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablan. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y acá hace la comparación con una mujer que está de parto, que va a tener un hijo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha llegado a luz el niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando la mujer tiene un hijo ya se queda contenta, ha pasado los dolores más fuertes, y qué alegría ver que tiene un hijo, qué alegría es tener un hijo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, es decir, en comparaciones. Les he dicho cosas comparando una cosa con otra, les he enseñado cosas hablándoles de comparaciones. La hora viene cuando yo no os hablaré más por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, otra vez acá el Señor Jesús habla de la hora ha llegado, la hora ha llegado. Ahora es hora de que yo me vaya al Padre, ahora los voy a dejar, ahora va a venir el Espíritu Santo que está en ustedes. El mundo, dice acá, en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor es el príncipe de paz. Él nos da la paz. Unidos a Él
vamos a poder participar de la paz del Señor. Separados de Él, solamente nos queda la aflicción del mundo. Así que estemos aferrados al Señor, porque los problemas van a venir. A cada uno de nosotros nos vienen problemas de distintos lados. Pero aferrados al Señor, tenemos la paz del Señor. Y el Señor obra en nosotros. Y le pedimos al Padre. Y el Padre, como nos ama, porque somos discípulos del Señor, Él concede los pedidos de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por estas maravillas escritas acá en este Evangelio. Para ti, Señor, la gloria y la honra. Te pido, Dios mío, por cada uno de los oyentes. Señor, te pido que tú nos estés abriendo el entendimiento para poder comprender y atesorar en nuestro corazón esta palabra. Señor, para ti la gloria, la honra, el poder. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has elegido. Gracias porque estamos unidos a ti. Gracias por el Espíritu Santo que tú has mandado y que mora en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque si tenemos aflicción en el mundo, sabemos que unidos a ti, Señor, recibimos esa paz tuya, Señor. Esa paz que solamente tú la das. Y sabemos que todo lo que pedimos al Padre, Él nos lo da. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos das esa paz maravillosa. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amados hermanos que están escuchando, mañana a las 16 horas seguimos con estudios sobre el Espíritu Santo y a las 17 horas con el estudio de Apocalipsis y el libro de Daniel. Así que los esperamos. Si mañana no se lo pierdan, que juntos estamos estudiando la Biblia. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.